Pasemos a ver ahora los focos, directrices y eje focal de las curvas que hemos conocido en esta ocasión, la parábola y la hipérbola. Para estudiar los focos, las directrices y el eje focal de la parábola y de la hipérbola lo vamos a hacer como ya lo hemos hecho en la elipse. Fijémonos, si en esta sección dibujáramos una esfera tangente al cono y al plano sección, veremos que la sección que le produce el plano gamma a dicha esfera será una circunferencia tangente a las generatrices del cono y al plano en cuestión. Esta circunferencia, que tendría el centro en el eje y el radio por este punto, sería perpendicular al plano sección. Este ángulo valdría 90 grados. Bien, sabemos que este punto de contacto de la esfera con el plano sección es el foco. Vemos que en el caso de la parábola solamente tiene un foco. Si trazamos el plano que contiene la circunferencia de contacto de la esfera con el cono, estos puntos de tangencia los hemos llamado A sub 1 y A sub 1'. Bien, pues esta es la circunferencia de contacto de la superficie esférica con el cono y por aquí pasa el plano que hemos llamado plano pi sub 1. Si lo dibujamos aquí, este plano pi sub 1 y la sección que le produce al cono, A sub 1 y aquí A sub 1', este es el diámetro y aquí ya la circunferencia sección, y si dibujamos el centro de la circunferencia C, podremos dibujar la perpendicular por el centro al plano, nos daría el foco de la parábola, y podremos dibujar la circunferencia que está contenida en el plano gamma. Sabemos que gamma es perpendicular a pi. Dibujemos en perspectiva esa circunferencia, es el diámetro máximo de la esfera. Bien, dibujemos el plano pi. Aquí lo tenemos. Muy bien, veamos, este es el plano, que es el plano pi sub 1, plano que secciona el cono y contiene la circunferencia de contacto de la esfera con la superficie cónica. Bien, veamos, aquí tenemos la intersección del plano pi con pi sub 1, que es lo que hemos llamado directriz de la cónica. Esta será la directriz de la cónica D. Y este punto es el que hemos llamado M. Aquí, en este punto, que sería el punto M, estaría aquí. Por aquí pasaría la directriz de la parábola. Bien, pues ya tenemos los elementos en la parábola. Tenemos el foco, que es F, un foco. Tenemos la directriz, que es D. Sabemos que la directriz es la intersección del plano pi con el plano pi sub 1. Y tenemos el eje focal, que el eje focal vamos a dibujarlo aquí. Este punto de aquí sería el punto A, que pertenecería al eje focal, punto A, que sería A, sería el vértice, y el eje focal lo tenemos aquí, punto E, que sería E, eje focal. Contendrá el punto A, que será el vértice de la parábola. Bueno, definida la parábola, foco, directriz y eje focal. Veamos ahora, fijémonos que también hemos definido la excentricidad de una cónica como el cociente entre el coseno del ángulo beta y el coseno del ángulo alfa, el que forma el plano sección con el eje y el que forma la generatriz con el eje. Sabiendo esto, ya hemos visto que en el caso de la elipse, la excentricidad será menor que 1, ya que beta es mayor que alfa. En el caso de la parábola, epsilon será igual a 1, ya que los dos ángulos son iguales. Y en el caso de la hipérbola, epsilon será mayor que 1, ya que en el caso de la hipérbola
beta es menor que alfa. Dicho esto, comprobémoslo aquí en el dibujo. Fijémonos, sabemos que desde un punto de la curva, llamemos en este caso punto Q, la distancia de Q a la directriz, trazando por Q una recta perpendicular a la directriz, que evidentemente será paralela al eje de la parábola, a este punto lo hemos llamado R, y ahora trazando por R la paralela al eje, tenemos aquí el ángulo beta. Fijémonos, aquí tenemos el ángulo beta y aquí tenemos un triángulo rectángulo. A este punto lo llamamos T2, ¿verdad? Bien, claro, este triángulo rectángulo, si unimos V con Q, esta generatriz del cono que pase por Q nos va a cortar a la circunferencia de centro, llamemos O1, ¿verdad? La circunferencia de contacto de la esfera con el cono, y a este punto le llamamos Q1. Y trazando paralela al eje, y dibujamos aquí un triángulo, si unimos Q1 con O1 paralela por Q, aquí tendremos otro triángulo rectángulo en la que a este punto le hemos llamado T1, un triángulo rectángulo Q1, T1Q, donde el cateto Q1, T1 es igual al cateto R, T2, ¿verdad? Pero bien, en este caso, fijémonos, este ángulo es alfa, y sabemos que este triángulo y este van a ser iguales, porque si el cateto es igual, el ángulo, en este caso de la parábola, son iguales, efectivamente la excentricidad de la parábola es 1. Sabemos que esta distancia de Q a Q1, que es la generatriz, es la tangente por Q a la esfera, también es igual a la distancia que hay de F del foco a Q, ya que desde el punto Q las tangentes a la esfera tendrán la misma longitud, es decir, que la distancia que hay de Q a Q1 es igual a la distancia que hay de Q a F, que es el foco. Pero vemos que la distancia que hay de Q a Q1 será igual a la distancia que hay de Q a R, y esto es así porque los triángulos, Q, R, T2 es un triángulo rectángulo igual al Q1, T1. Luego, efectivamente, podremos decir que la distancia que hay de Q a F, de un punto de la parábola al foco, es igual a la distancia que hay de Q a R, a QR, de Q a la directriz. Y aquí tenemos la definición como lugar geométrico de la parábola. Puntos del plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz es la misma, y esto ocurre para todos los puntos de la curva. Aquí hemos estudiado la parábola, ¿verdad? Y también hemos realizado este estudio dibujando con ordenador. Si a partir de aquí dibujamos las tres dimensiones, aquí tenemos una perspectiva de lo que hemos resuelto, ¿verdad? Cono de revolución, plano pi, que sabemos que es paralelo a una generatriz y nos produce una intersección parabólica en dicha superficie. Vemos, este es el plano que hemos llamado pi1, el que contiene la circunferencia de contacto de la esfera tangente al cono y al plano pi. Bien, aquí en esta perspectiva, este es el plano pi de sección. Hemos eliminado la parte del plano anterior, ¿verdad? Y aquí vemos con más claridad la parábola sección. Vemos que este plano pi es paralelo a la generatriz del cono que hemos trazado aquí, V a sub 1. Y aquí tenemos la circunferencia que le produce el plano pi sub 1 a la superficie cónica, y aquí tenemos la sección que le produce el plano gamma, que es perpendicular al plano pi y que contiene el eje del cono de revolución. Luego tenemos la sección máxima de dicha esfera. Vemos que dibujar en tres dimensiones nos va a permitir ver o resolver dudas que nos puedan presentar.